Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado hoy para seguir la jornada del ciclo de conferencias Una mirada hacia el futuro con visión agroecológica. Este ciclo forma parte de dos programas formativos más amplios, el 12º curso Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural, organizado por la Casa Encendida de Madrid en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad, FIAES, y el máster homónimo de la Universidad de La Laguna, organizado por el FIAES y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Nos gustaría que estos encuentros fueran en los espacios físicos de la Casa Encendida. Sin embargo, estamos felices por la receptividad que estas reuniones de modo online de los viernes en la tarde están teniendo en nuestro ciclo. La diversidad de participantes desde distintos países hace que sea muy enriquecedor el espacio creado para hablar de agroecología. Esta tarde tenemos un profesor de lujo, ese lujo que da el poder escuchar a un poeta, traductor literario de poetas y dramaturgos, ensayista, filósofo, politólogo, ecologista, matemático y profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. También es vecino de Cercedilla. Sin duda, Jorge Richman es una figura importante para el pensamiento crítico y para la teoría agroecológica y es quien nos va a acompañar esta tarde. Jorge ha sido profesor en distintas e importantes universidades de Europa y América. Fue director del Observatorio de la Sostenibilidad en España a los inicios de haber sido creada esta institución. Su actividad académica, más o menos especializada, versa sobre transiciones postcapitalistas, colapso civilizatorio, ecosocialismo, ecología política, filosofía política verde, filosofía de la sustentabilidad, ética ecológica, agroética, filosofía de la tecnociencia, sociología de los movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista. Su obra literaria es muy extensa y variada. Entre sus reflexiones poéticas tenemos El siglo de la gran prueba. Dos extensos tramos de su poesía también están reunidos en dos obras, Futuralgia y Entreser. En los últimos años, Jorge Richman ha ido formulando la vertiente ética de su filosofía ecosocialista en una pentalogía de la autocontención que compone los volúmenes Un mundo vulnerable, biomímesis, gente que no quiere viajar a Marte, La habitación de Pascal y Todos los animales somos hermanos, entre tantos otros volúmenes publicados. El más reciente, en el 2022, es Simbioética, tema del cual nos conversará el día de hoy en su charla Iniciación a la Simbioética. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí un año más y bueno, te damos la bienvenida y puedes iniciar cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Rosa Mari, gracias a la Casa Encendida por acogernos en este espacio y también a la Cátedra de Agroecología Antonio Bello y a FIAES, que como recordabas, pues lleváis muchos años con iniciativas que son muy importantes para la agroecología y sobra decir que la agroecología pues, es muy importante para cualquier perspectiva de sustentabilidad en sentido serio que queramos encarar. O sea que gracias por esta ocasión en esta tarde, ¿no? Voy en efecto a hablar un poquillo de simbioética, es el título de ese libro publicado recientemente. Lo voy a hacer, ahora voy a abrir un PPT, una serie de diapositivas, y este documento, así como otro par de textos más breves, este es un PPT así extenso, y un par de documentos más breves, se lo he enviado hace un poquito a Rosa Mari, allá en FIAES, ¿no? Y ella lo puede poner a disposición de la gente pues, que está siguiendo el curso, o se puede poner en la web de la Casa Encendida si se admite cerca bueno, con los materiales que correspondan a esta serie de sesiones. Entonces, vamos a probar
lo de compartir pantalla. Pues entonces, lo he titulado Holobiontes en un planeta simbiótico, iniciación a la simbioética. Este es un término, holobiontes, que nos puede parecer pues, un poco extraño, pintoresco, aunque se va haciendo más habitual. Es una noción que viene de la biología, pero hace un par de semanas le dedicaban una página entera, un artículo largo en el País, ¿no? O sea que va haciendo su camino, de lo cual me alegro porque es una noción pues muy importante, ¿no? Hay dos libros recientes de estos 2 últimos años donde he tratado pues con más detalle estas ideas, ¿no? Informe a la subcomisión de Cuaternario, que ha publicado Árdora, y Simbioética en Plaza y Valdés, ¿no? Una de las razones para haber escrito pues, estos textos, haber reflexionado siguiendo estos caminos, es que hay conocimiento, un cuerpo de conocimiento relativamente reciente, desde hace algunos decenios, digamos, podríamos decir, desde los años 60 del siglo XX para acá, ¿no? O sea, durante un poco más de medio siglo, desarrollos que tienen implicaciones importantes para mejorar nuestra concepción del mundo, si fuéramos capaces de eso, ¿no? Es decir, para dejar atrás la muy disfuncional y con muchos efectos perversos concepción del mundo dominante, ¿no? En Occidente, pero más allá también, porque tiende a convertirse en bueno, a desbordar hasta convertirse casi pues, en una concepción del mundo global. Y entre esos desarrollos, cuerpos de conocimiento recientes, pues tendríamos sobre todo lo que se refiere a la simbiogénesis, bueno, que desarrolló Lynn Margulis, la gran bióloga, y los fenómenos de simbiosis. Esto nos hace ver de otra manera mejor la evolución en el planeta Tierra, ¿no? Porque relativiza el papel de la selección natural y pone fuera de juego el darwinismo social, ¿no? Que floreció, por desgracia, a finales del siglo XX, del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, pero que en cierta forma sigue vivo como un componente del neoliberalismo, ¿no? Hay pues como una pervivencia del darwinismo social, que es uno de los rasgos también pues, más negativos de nuestras sociedades, y también la teoría Gaia, ¿no? que formula primero James Lovelock, pero que luego con la propia Lynn Margulis se desarrolla a partir de la primera hipótesis Gaia, se convierte en teoría Gaia a partir de los años 70, y esto nos facilita el comprender y sentir que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos, la Madre Tierra, lo cual no es que tenga poca importancia eh, si pensamos en la necesidad tan grande de sentido, ¿no? De dar sentido a lo que somos, lo que hacemos, dónde estamos los seres humanos, y lo difícil que nos resulta eso muchas veces en el presente, ¿no? La concepción del mundo dominante, ¿no? Eh, esa concepción pues, articulada eh, alrededor del mecanicismo y de una bueno, comprensión pues muy limitada, ¿no? de lo que podemos, nuestro lugar, ¿no? en la red de la vida. Eso, digamos, favorece el sinsentido, la vivencia de sinsentido, y luego, digamos, eso se ve mucho más agravado porque la economía capitalista funciona también como una gran destructora de sentido, ¿no? Se podría decir que segrega nihilismo, ¿no? Si quisiéramos expresarlo de esa manera, ¿no? Entonces, simbiogénesis, simbiosis, teoría Gaia, son como cuerpos de conocimiento que pueden facilitarnos una concepción del mundo mejor. Nuestro punto de partida, un punto de partida posible. Bueno, estamos viviendo pues, una situación histórica muy excepcional,
una crisis civilizatoria multidimensional con estas posibilidades de colapso social que nos quitan el sueño a mucha gente, y podríamos decirlo con la manera en que lo hacía pues esta investigadora, ¿no? En este punto de la historia humana, los límites del capitalismo y los límites de... Un momento, voy a ver si puedo quitar eso, el vídeo en miniatura, es que no estaba viendo yo bien la pantalla, ¿no? En este punto de la historia humana, decía Laurie Atkin, que si no recuerdo mal es canadiense, una investigadora canadiense, los límites del capitalismo y los límites de la vida de nuestra especie en la Tierra han convergido. Nunca hemos estado aquí antes y no podemos volver atrás, ¿no? Es una buena formulación de esa excepcionalidad de la situación histórica que estamos viviendo, ¿no? Y se podría también resumir pues, con estas dos imágenes perturbadoras que cabe evocar, ¿no? En primer lugar, pues esa hoja de dientes de sierra que va subiendo y que dibuja la gráfica del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, o si queremos, pues de manera más amplia, también con los otros gases de efecto invernadero. Y en segundo lugar, esa piel de zapa, ¿no? Esa piel, esa envoltura que va decreciendo y oprimiéndonos de la decreciente disponibilidad de energía, que va a ser pues, el futuro que tenemos por delante, ¿no? En este siglo XXI, que yo suelo llamar el siglo de la gran prueba, ¿no? Una fase de descenso energético. Estos, dice la profesora Enrique Volte, no es que son tiempos reales, ¿no? También podríamos hablar de la era de las consecuencias, ¿no? Como eh, eh, hacía Ferran Puigvilar y Antonio Turiel, montándose pues, a cierto momento en que Winston Churchill pues, habló en esos términos, ¿no? De la era de las consecuencias, ¿no? La era de la falta de decisión, las medias tintas, los paños calientes, los expedientes confusos está llegando a su fin, y en su lugar estamos asistiendo a la era de las consecuencias. ¿Cómo nos hemos metido en esta especie de trampa? Bueno, pues yo creo que, aunque tiene, por supuesto, otras dimensiones, ¿no? Esta crisis civilizatoria es sobre todo una crisis ético-política, ¿no? Y subrayaría aquí que ética y política pues son como dos ámbitos de la misma cosa, ¿no? No son dos cosas separadas, ¿no? Tiene algo de crisis de extinción, de posibilidad de extinción, no por azar pues han aparecido movimientos sociales, ¿no? Como rebelión contra la extinción en 2018, 2019. Esta es una perspectiva pues más bien angustiosa, ¿no? Escribía Darwin en enero de 1834, ningún acontecimiento a lo largo de la historia del mundo es tan sobrecogedor como la repetida y generalizada extinción de sus habitantes. Nosotros ahora pues estamos poniendo en marcha una sexta gran extinción entre las que han tenido lugar en la historia de la Tierra, pero esta no es solo una crisis económica o una crisis tecnológica o una crisis climática, ¿no? Como decía antes, yo creo que es en sus raíces, sobre todo, una crisis ético-política, ¿no? Y una manera de verlo sería echar una mirada hacia atrás, hacia esos siglos que Karl Jaspers, ¿no? el filósofo alemán, llamó la era axial, ¿no? O el tiempo eje, se traduce a veces, ¿no? La expresión alemana, Achsenzeit, ¿no? Era axial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en aquella devastación, en aquella situación también de crisis profunda, Jaspers reflexionó sobre esto, ¿no? Y llamaba era axial a un periodo que se podría situar entre el 900 y 200 antes de nuestra era, o llegar incluso hasta comienzos de nuestra era. Si queremos, sería pues el lapso, esos siglos que median entre Zoroastro en la Persia antigua y Jesús de Nazaret, ¿no? En la Palestina de comienzos de la era pues, que llamamos cristiana, de acuerdo en fin, con el calendario pues, que manejamos por acá, ¿no? Un tiempo, esta era axial, pues fue un tiempo decisivo para
para una especie de gran despertar para la humanidad. Jaspers hablaba pues, de una tercera fundación de la humanidad. La primera hubiera sido la hominización, la segunda el surgimiento de las grandes culturas, y esa sería pues, una tercera fundación de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ahí, de manera seguramente autónoma, aunque también hay pues, eh, mucha reflexión sobre los posibles cruces e influencias que tuvieron lugar en aquellos siglos, de manera relativamente autónoma en varias culturas diferentes, surgen grandes creaciones culturales, espirituales, ¿no? Que asociamos con personas pues, como Buda en la India, Sócrates y otros filósofos griegos en Grecia, Confucio y Lao Tzu en la China antigua, los profetas como Jeremías, entre otros, en aquel antiguo Israel, los místicos hindúes de los Upanishads, en fin, toda una serie de grandes pensadores, creadores de cultura, de religión en algunos de estos casos también. Y ahí surgen como las grandes tradiciones mundiales que hoy en día pues siguen nutriendo a millones de seres humanos, ¿no? El confucianismo y el taoísmo en China, hinduismo y budismo en la India, el monoteísmo en Israel o el racionalismo filosófico en Grecia, ¿no? Y habría luego pues incluso un segundo florecimiento tardío, ¿no? Con el judaísmo rabínico, el cristianismo o el islamismo, ¿no? ¿Y por qué nos interesa echar esta mirada hacia atrás? Porque desde aquel tiempo de estos maestros axiales, el diagnóstico del Homo sapiens, ¿no? Yo digo a veces pues, que somos simios averiados, eso se puede también discutir y matizar, pero el diagnóstico es como si estuviera ya bien hecho desde aquellos años, ¿no? Eh, resumiendo nuestra tesitura, ¿no? En forma de una disyuntiva inquietante, pues se trataría o de amar al extranjero o de perecer. ¿No? Y esto ya está expresado por estos maestros axiales, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, eso lo expresa bien la parábola del buen samaritano en los evangelios, ¿no? Que estudió tan profundamente alguien como Iván Illich, por ejemplo, ¿no? O amar al extranjero o perecer. ¿Mm? Claro, hoy ha corrido pues, mucha agua bajo esos puentes, no estamos ya en la era axial, necesitaríamos una especie de doble actualización, ¿no? En primer lugar, hoy esa comunidad moral integradora de los extranjeros, superadora de las moralidades tribales, ¿no? Esas moralidades tribales que son tan naturales para nosotros, ¿no? La moral natural, digamos, de los seres humanos, pues está ahí, como a partir de eh, nuestro devenir evolutivo hasta llegar a ser los simios supersociales que somos, pues se desarrolla esa suerte de moralidad natural. Pero claro, hoy no nos basta una moral para la tribu y para la nación, ¿no? Sino que tendría que ser una moral en esos términos de conciencia de especie, ¿no? Que ya evocaban con fuerza los movimientos ecologistas en los años 1970, e incluso más allá de la especie, una moral de nuestra especie en el seno de esa biosfera terrestre que contiene, donde convivimos con muchos otros millones de especies, ¿no? Y por eso hablamos de ética ecológica, de ética animal o de simbioética, ¿no? Y luego una segunda actualización pues sería que desde que hemos puesto a punto armas de destrucción masiva que posibilitan pues eso que llamamos con la palabra inglesa overkill, ¿no? Sobremuerte, desde que tenemos capacidad de aniquilar no una, sino varias veces a todos los seres humanos si se emplearan en una guerra nuclear total, digamos, todos los arsenales nucleares, ¿no? Hay esa capacidad de sobremuerte desde finales de los años 50, pues en esa situación también necesitamos cierta actualización, ¿no? Un poema que escribe Oden, ¿no? El gran poeta británico, cuando está justo empezando la Segunda Guerra Mundial, tiene un verso donde dice evangélicamente: debemos amarnos los unos a los otros o morir. Bueno, doble actualización, por tanto. Es como si estuviéramos mal colocados, ¿no? mal
puestos, mal situados, ¿no? Mal situados ecológicamente, existencialmente, políticamente, epistémicamente también, ¿no? Cuánto hemos pensado sobre esto en estos años recientes, ¿no? A partir de el fenómeno de las fake news y más allá de eso, todos estos, la difusión, ¿no? de todos estos fenómenos sociales que a veces agrupamos bajo la noción de posverdad, ¿no? Es como si estuviéramos mal colocados, mal puestos y necesitásemos colocarnos mejor. Hay aquí unas poquitas diapositivas que no voy a, sobre las cuales no voy a decir gran cosa. Son un recordatorio que no viene mal ahora pues, en fin, la amenaza de la guerra nuclear la tenemos todavía más cerca que hace unos años, ¿no? Después de la invasión de Ucrania por Rusia. Simplemente recuerdo aquí cómo en la salida de la Segunda Guerra Mundial se crea, bueno, entre los movimientos de reflexión y de autocrítica que realizan en Estados Unidos bastantes de los científicos, físicos, químicos, ¿no? Investigadores de varias disciplinas que habían colaborado en el proyecto Manhattan para construir las primeras bombas nucleares, pues crean esa asociación, una asociación, la eh, Unión de Científicos Preocupados, comprometidos, y esta revista, el Boletín de los Científicos Atómicos, que empieza a publicarse en 1947 y que tiene como una característica muy destacada, pues eso que se ha llamado a veces el reloj del juicio final, ¿no? Que es un dispositivo gráfico que ellos actualizan cada mes de enero, con el cual van valorando su percepción de cuán cerca estamos, ¿no? de esas posibilidades de aniquilamiento, ¿no? Y entonces el reloj ha ido avanzando y retrocediendo con respecto a la posición de medianoche. En los mejores momentos ha estado un cuarto de hora antes de la medianoche, ¿no? En los momentos de distensión de las grandes potencias. Y lo nuevo es que desde hace ya pues, unos años eh, lo que está haciendo acercarse al minutero, a la posición de medianoche, estamos muy cerquita ahora, pues es no solo ya el peligro de una guerra con armas de destrucción masiva, sino los efectos de la crisis ecológica global, ¿no? No solo, pero también el calentamiento climático, ¿no? Que más bien habría que llamar pues, tragedia climática. Entonces, las siguientes... A ver... ahora no me deja pasar como antes las diapositivas. No sé si alguien ha tocado alguna cosilla por aquí porque salía un mensaje al respecto en la pantalla, pero bueno, lo veo a ver si con el ratón se puede ir moviendo, sí. Sí. En cualquier caso, eso, paso un poquito por encima de estas diapositivas porque ya he explicado de qué se trata, ¿no? Este Doomsday Clock, ¿no? Reloj del juicio final y cómo ha ido variando a medida que se percibía pues, mayor o menor peligro de aniquilamiento, ¿no? De autoextinción incluso, ¿no? De posibilidades de autoextinción de la especie humana en estos decenios recientes, ¿no? Ahí tenéis, está explicado con algunos gráficos también, y nosotros ahora pues estamos muy cerquita, el peligro es grande, estamos muy cerquita de esa posición de medianoche. Bien, confrontados a esta crisis existencial, pues hay esencialmente dos respuestas. De nuevo simplifico un poco las cosas, pero quizá eso nos ayuda a pensar, y son respuestas ético-políticas. Igual que la raíz de la crisis es ético-política, las respuestas de fondo también lo son, ¿no? Necesitamos, por supuesto, también pensar pues, los aspectos económicos, los aspectos tecnológicos de esta crisis, pero lo más importante es esa raíz ético-política de la crisis, ¿no? Una respuesta es la que viene proponiendo con cierto éxito la ultraderecha que avanza, ¿no? Que sería pues ese refugio en realidades alternativas, un tribalismo agresivo, ¿no? America First, o los verdaderos españoles primero, porque no hay para todos, y entonces, bueno, pues una lucha competitiva, ¿no? De unos con otros que puede extremarse pues hasta guerras muy destructivas, y la idea de que, bueno,
combatiremos ahí y mi tribu, mi familia, yo mismo prevaleceremos, aunque quizá el mundo se nos venga abajo, ¿no? Esa es una primera respuesta. En vez de amar al extranjero, como nos sugería la parábola del buen samaritano antes evocada, ¿no? En vez de esa especie de conversión a la que nos invitaban los maestros de la era axial, en vez de amar al extranjero, excluirlo y quizá finalmente exterminarlo, aunque eso seguramente nos llevaría a morir nosotros también, ¿no? Franz Hinkelamert, ¿no? Un gran pensador, ya muy mayor, pero todavía vivo y trabajando, pues tiene este lema, eh, asesinato es suicidio, ¿no? La segunda respuesta es más difícil, más exigente, es el sentido que tiene, pues ese volver la mirada hacia los sabios y maestros de la era axial. No se trataría de matar al extranjero, sino de amarlo, cuidarlo. Ahí de nuevo evoco la parábola del buen samaritano. Y ahora con una conciencia mayor de que eso ha de incluir también a los extranjeros no humanos, ¿no? Y también a los extranjeros que nosotros somos para nosotros mismos, para nosotras mismas, ¿no? Cada uno de los seres vivos que pueblan la Tierra es uno de esos extranjeros, ¿no? Para nosotras, para nosotros, ¿no? Aquí tenemos, pues, la fotografía de un tardígrado, ¿no? Es el animalito que elegí como imagen de portada también para Simbioética, ¿no? Por el carácter ahí pues tan singular, como de emblema de la resiliencia, de la resistencia y la resiliencia que tienen los tardígrados, ¿no? Resistentes frente a casi todas las adversidades, ¿no? Bueno, nos gustan los tardígrados y hacemos también pues estas bromas gráficas con ellos, ¿no? Gramsci escribía en cierto momento: parece que sea un cruel destino de los seres humanos este instinto que los domina de querer devorarse los unos a los otros en vez de hacer que converjan las fuerzas unidas. Bueno, la virtud quizá más importante para nosotros en la época que estamos viviendo, ¿no? Con ese riesgo de antropocidio, ecocidio, genocidio, quizás sería la humildad, ¿eh? Saber reconocernos en esa poquita cosa que somos, eh, poder mirar fuera del antropocentrismo. Podíamos hacer la broma que solía hacer mi amigo Paco Puche con que desde una mirada pues, más objetiva sobre las cosas deberíamos ser más bien bacteriocéntricos que antropocéntricos, ¿no? Y sin embargo esa virtud de la humildad nos resulta muy difícil, muy inasequible, ¿no? Bueno, la propuesta entonces de simbioética. Tendríamos una oportunidad de sobrevivir y de prosperar si pudiéramos reinsertarnos, reintegrarnos de forma simbiótica en la biosfera de esta Tierra, que es un planeta simbiótico, ¿no? Esa es una expresión que viene de la propia Lynn Margulis, ¿no? Hay un libro de ella, un libro de divulgación muy bueno, relativamente breve y que se encuentra fácilmente digitalizado en Internet. Vivimos en un planeta simbiótico, tendríamos que ser capaces de reintegrarnos en él, ¿no? Porque las sociedades industriales pues no encajan bien en ese planeta simbiótico. Pero no estamos yendo por ese camino precisamente, ¿no? Donde tendríamos que estar desplegando estrategias de autocontención, de biomímesis, de resilvestración, renaturalización, ¿no? Para buscar esa inserción en el planeta simbiótico. Sin embargo, la cultura dominante pues, sigue persiguiendo más bien el sueño contraproducente de la dominación, ¿no? La cosmovisión, concepción del mundo dominadora y mecanicista que subyace a esta cultura dominante es quizá el peor de nuestros problemas, al menos, sin duda, un problema muy importante, ¿no? Marta Tafalla ha sugerido alguna vez que no vamos a colapsar porque agotamos los recursos, sino porque no sabemos convivir con las otras especies, ¿no? Y recogiendo ideas que vienen también de otra gente, de Wendell Berry, por ejemplo, pues ella suele decir que la biosfera está poblada de sujetos a los que tratamos como objetos, ¿no? No sabemos convivir bien con esos otros seres vivos, con esos otros
convivientes, cohabitantes, ¿no? Como dice el profesor chileno Ricardo Rossi, con los que compartimos la biosfera, ¿no? Se podría completar esta observación de Marta Tafalla pues señalando que ni siquiera tratamos a todos los seres humanos como sujetos, ¿no? También ahí, pues, desde muchos lugares parece que hay seres humanos de primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Y por eso pues, el patriarcado y el colonialismo, o neocolonialismo, son rasgos fundamentales del mundo en el que estamos. Y por otro lado, también podemos señalar que nos hace falta igualmente comprender las dinámicas sistémicas del capitalismo para ver qué es lo que pasa y dónde estamos, ¿no? Evocamos muchas veces la importancia de las luchas de clases, pero como señaló el historiador británico Thompson, toda lucha de clases es al mismo tiempo una lucha sobre los valores y de hecho toda lucha social lo es, ¿no? Esas luchas, en principio por cuestiones materiales, son también siempre luchas por los valores y lo son las luchas por la supervivencia y la emancipación en el siglo de la gran prueba, ¿no? Formamos parte de la naturaleza, somos seres interdependientes y ecodependientes y por eso la guerra que hemos como emprendido contra la naturaleza es también una guerra contra nosotros mismos, ¿no? Nosotros existimos dentro de la trama de la vida y fuera de ella, fuera de esa red de la vida, apenas somos nada, ¿no? Y eso quizá la manera más directa, más inmediata de visualizarlo es pensar en todo lo que hemos aprendido también en los últimos 20, 30 años sobre el microbioma en nuestro propio cuerpo, ¿no? Es ese asunto tan importante de que si echamos la cuenta, resulta que en lo que somos, ¿no? Los hombres y mujeres que somos, pues hay más células sin ADN humano que células, sobre todo bacterias, o sea, células bacterianas, que células con ADN humano, ¿no? Echando esos cálculos, microbios que están en todas partes de nuestros cuerpos, ¿no? En la piel, pues en la vagina de las mujeres, ¿no? Con la importancia que eso tiene, por ejemplo, en los partos y el desarrollo, la maduración de los sistemas inmunitarios de los bebés, sobre todo en el tracto intestinal en grandes cantidades, ¿no? Más de un kilo, kilo y pico de microbioma intestinal en cada una de nosotras, y sin ese bacterioma, microbioma en buenas condiciones, nuestra salud se resiente rápidamente. O sea que no es que sea pues, una especie de añadido poco importante, ¿no? Forma parte de nosotros mismos. Entonces, vernos bajo esa luz ya nos sitúa cerca de, es un poco por donde va esa noción biológica de holobiontes, ¿no? Vernos como holobiontes, es decir, seres vivos que están compuestos a su vez de muchos otros seres vivos y que están integrados a su vez en otros holobiontes mayores, en muchos casos, ya eso nos pone en una mucha mejor posición para, para desarrollar, ¿no? Una buena concepción del mundo. En filosofía, pues hablamos a veces aquí de ontologías relacionales, de perspectivas sistémicas, pero no es algo que tengamos tampoco ahora que, en fin, que desarrollar en esos términos, ¿no? Y por lo demás, pues vemos que el capitalismo es capaz de mercantilizar y monetizar gran cantidad de cosas, como muestra esta imagen que he puesto en esta diapositiva, ¿no? De la certificación como coach ontológico organizacional, nada menos. Bueno, ningún organismo está separado de su entorno y por eso pues, la insistencia de un pensador como Arne Næss, desde Noruega, tiene razón cuando dice que necesitamos desarrollar un pensamiento sistémico y relacional, ¿no? Hemos de concebirnos y concebir también a los demás seres como no como individuos separados de los otros y luchando, compitiendo unos con otros, sino más bien como redes relacionales en la trama de la vida, ¿no? Antes que sujetos y objetos separados que se enfrentan en un mundo mecánico. Hay a continuación un poquito más de desarrollo de esta idea, ¿no? de un ser como ser relacional, pero bueno, eso ahora tampoco tenemos por qué
que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Eh, Volviendo otra vez la mirada atrás, uno de aquellos maestros axiales a los que evocábamos antes, pues fue Sócrates, sin duda, ¿no? Le solemos considerar como el iniciador de la ética, la filosofía política, la filosofía práctica en nuestra tradición occidental, ¿no? De manera muy característica, Sócrates, el maestro de Platón, fue un pensador intramuros. Para él todo lo importante sucedía dentro de los muros, el perímetro de la ciudad de Atenas, ¿no? Bueno, eso es muy limitado, ¿no? Pero muy limitado no solo porque, eso se ha subrayado muchas veces, también, bueno, Sócrates y Platón y Aristóteles ignoraban en cuanto seres humanos, no eran seres humanos completos, digamos, las mujeres, los esclavos, los trabajadores, los extranjeros, ¿no? Son seres humanos, debería ser obvio que son seres humanos en pie de igualdad, ¿no? Con Sócrates, esa corrección a la vez es importante, pero muy insuficiente, ¿no? Porque sigue siendo intramuros, ¿no? Nosotros necesitamos lo que llamo pensamiento extramuros, ser capaces de mirar por encima de los muros de la ciudad. La ciudad solo vive, ¿no? Nuestros grupos humanos, las sociedades en las que estamos, solo viven de su relación con su entorno, ¿no? Y lo humano solo puede florecer si lo hacen también los ecosistemas de los que dependemos y los demás seres vivos que son valiosos en sí mismos, ¿no? Es decir, necesitaríamos, ¿no? Como muestra pues este par de imágenes, necesitaríamos la amistad, ¿no? La compenetración entre Sócrates y Lin Margulis, ¿no? De alguna forma, para salir adelante, ¿no? Sócrates con Lin Margulis. Ahí tenéis algunos recursos para acercarse a esta gran bióloga, una de las grandes figuras, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, comienzos del siglo XXI, y tiene, incluso hay algunas conferencias que ella pronunció en español, ¿no? Aunque la mayoría de los materiales, el original sea inglés, en algún caso también hablaba en español. Bueno, ¿qué necesitaríamos ir desarrollando, componiendo, ¿no? para formar bien esa otra concepción del mundo mejor que necesitamos? Yo diría que al menos estas indicaciones teóricas, que deberían vincularse con prácticas, para poder de verdad poner en pie un pensamiento ecológico, ¿no? Primero, la visión de gran historia. Ahora le dedicaré un momento de reflexión, ¿no? La termodinámica de la vida, ¿no? La termodinámica de sistemas abiertos que se desarrolla también en los últimos decenios, ¿no? Una teoría evolutiva que sea que deje atrás, porque es demasiado limitado, el neodarwinismo e incorpore los conocimientos que ahora tenemos sobre simbiogénesis. Perspectiva sistémica, teoría Gaia, también luego le dedicaré unos minutos, ¿no? Eh, el pensamiento y también las prácticas de renaturalización, agroecología, análisis metabólico, ¿no? Como el que suele practicar la economía ecológica, o lo que llamamos a veces bioeconomía, termoeconomía, las gafas de género que nos proporciona el feminismo y en particular el ecofeminismo, marxismo crítico, y yo, pues ahí, digamos, mi opción es por lo que llamo ecosocialismo descalzo, ecosocialismo decrecentista, ¿no? Lo que ha desarrollado Marta Tafalla como una estética plurisensorial, ecologista y animalista, ¿no? Las ideas y las prácticas de defensa del territorio, las luchas antiextractivistas, ¿no? Y quizá lo más difícil de todo, ese salir fuera, superar el antropocentrismo, ¿no? Una idea de simbiosis naturaleza y cultura, natura-cultura, ¿no? De eso va la simbioética pues, que he tratado de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una mínima evocación de este asunto de la gran historia, ¿no? Una perspectiva que nos sitúe no solo en la historia pues, de una familia, una tribu, una nación, quizá, sino
situarnos en la historia del sistema solar, ¿no? Del cosmos, si queréis, pero en particular del sistema solar, ¿no? La Tierra, el sistema solar, pues con la Tierra también se configura hace unos 4.500 millones de años. Ese es el lapso dentro del cual tenemos que situarnos. Nosotros somos el momento final, ¿no? Esas largas transformaciones y de la evolución biológica que nos ha llegado hasta aquí, ¿no? Esa perspectiva de tiempo profundo es muy necesaria, ¿no? Podernos situar ahí, ¿no? Pensar más allá de lo humano, ¿no? Bruno Latour, ¿no? El filósofo, sociólogo francés que murió hace poco, hablaba del antropoceno como la era de la mezcla, de todas las mezclas, ¿no? Bueno, quizá ahí la más fundamental y primera de las orientaciones tendría que ser pensar más allá de lo humano, ¿no? No deberíamos considerar el mundo como una colección de recursos a nuestra disposición, sino más bien como una comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Aldo Leopold, el gran ecólogo y formulador de una ecoética en Estados Unidos a mediados del siglo XX, se refería, ¿no?, a la importancia de esta ser conscientes de que pertenecemos a comunidades bióticas y a partir de ahí desarrollar recursos éticos eh, adecuados, ¿no? Se podrían cifrar las raíces de ese paradigma disfuncional que es el nuestro, productivismo, consumismo, extractivismo, en raíces como, primero, la ciencia mecanicista y, en segundo lugar, el sistema patriarcal de valores, ¿no? Esto sugería Capra hace ya unos años, ¿no? El principio antrópico ha caracterizado a la modernidad, ¿no? Se refería a ello, por ejemplo, Diderot cuando en 1755 se estaba organizando en aquella Francia de las luces la enciclopedia, y entonces Diderot, que no era ningún tonto por otro lado y que es un pensador pues de fuste al que nos interesa no perder de vista, pero sin embargo está atrapado ahí en este principio antrópico, ¿no? Escribe: el hombre es el único concepto del que hay que partir y al que hay que remitir todo. Bueno, esto es desastroso, ¿no? Necesitamos descentrar eh, ese punto de partida, ¿no? Necesitamos desplazar los marcos cognitivos, los paradigmas culturales, los ideologemas heredados, y eso para nosotros quiere decir, sobre todo, creo yo, pensar fuera del antropocentrismo, ¿no?, y de ese principio antrópico. El horizonte de dominación que prevalece en esta cultura, que es utópico y distópico a la vez, ¿no?, que ha sido criticado pues, por mucha gente con buenos argumentos, tendríamos que intentar sustituirlo por un horizonte de simbiosis, ¿no? Y de ahí la importancia que concedo a esa teoría de la simbiogénesis de Lynn Margulis, ¿no? Ella muestra, primero como hipótesis, pero luego pues hoy sabemos que fue así, ¿no?, que las formas complejas de vida se han formado por simbiosis de las unidades más elementales de la vida, comenzando por las bacterias, ¿no? La vida en la Tierra fue durante muchos cientos de millones de años, ¿no? Tenemos constancia de que hay vida en la Tierra al menos desde hace 3.900 millones de años, pero durante la mayor parte de esa historia la vida es vida bacteriana, ¿no? Las bacterias son la base de todo lo demás. Y cuando se forman las primeras células más complejas, células eucariotas, lo hacen por simbiosis de bacterias preexistentes, ¿no? Y a partir de ahí, niveles sucesivos de complejidad se van acumulando. Simbiogénesis, ¿no? La teoría Gaia, primero hipótesis Gaia, luego teoría Gaia, de Lovelock, Lynn Margulis o Carlos de Castro en nuestro país, y también de esas corrientes minoritarias en la izquierda que se han opuesto al productivismo y al extractivismo, ¿no?, desde William Morris a Iván Illich, por ejemplo, o en nuestro país pues un Manuel Sacristán, ¿no? Necesitaríamos, también se puede decir así, un poco más de cosmos y un poco menos de sujeto. Necesitamos superar el androcentrismo, el principio antrópico, el narcisismo de especie, se puede llamar así,
que va de la mano con este principio antrópico y el antropocentrismo y androcentrismo, ¿no? Bueno, paso un par de diapositivas y también unas palabras sobre cómo la hipótesis Gaia se convirtió en la teoría Gaia, ¿no? Seguramente, pues algunas de vosotras lo sabéis. Primero, el origen, ¿no?, de la teoría Gaia es cuando en los años 60 James Lovelock está trabajando entonces para la NASA en esa labor de investigaciones, pues, que intentan determinar si hay vida en algún otro lugar del sistema solar, ¿no?, aparte de la Tierra. Marte ha sido, pues, un candidato jugoso para eso desde hace mucho tiempo. Y también en los años 60 pues, se preguntaban, ¿no?, la gente de la NASA si había vida en Marte, ¿no? Y se ponían en marcha pues, esas exploraciones, ¿no?, por medio de sondas, ¿no? Después, en cierto momento, hemos sido capaces de hacer aterrizar robots ahí muy complejos con un gran instrumental científico en la superficie de Marte. Pero en los años 60 Lovelock se da cuenta de que en realidad no nos hace falta llegar de alguna forma a la superficie de Marte para estar seguros, muy razonablemente seguros, de que no hay en Marte vida parecida a la de la Tierra. No puede haberla. ¿Por qué? Eso se puede saber desde lejos, simplemente analizando la atmósfera de Marte, ¿no? Eso se podía hacer ya en aquellos años, en los 60, y entonces Lovelock dice, pero bueno, es que esta atmósfera, fíjense ustedes, es muy diferente de la de la Tierra, ¿no? Es una atmósfera muerta, termodinámicamente muerta, si se quiere, mientras que está en un tipo de equilibrio termodinámico, pues que equivale a muerte de alguna forma, mientras que en cambio la atmósfera de la Tierra está sumamente desequilibrada. Tenemos aquí lo que más hay en la atmósfera de la Tierra son gases, oxígeno y nitrógeno, que no podrían estar, ¿no?, en esas cantidades en la atmósfera terrestre si no fuera porque hay una actividad continua de muchos millones de seres vivos, ¿no?, con sus procesos metabólicos que son los que explican esa atmósfera nuestra, ¿no? Y en Marte, como no hay nada parecido, lo vemos desde lejos, pues podemos estar seguros de que no hay, vamos, podría haber cantidades infinitesimales a lo mejor, ¿no?, alguna bacteria marciana más o menos, pero no es un planeta vivo como lo es el nuestro, y eso lo podemos saber sin necesidad de ir hasta Marte, lo podemos saber desde lejos, ¿no? Y esa es la intuición, o sea, la idea a partir de la cual se desarrolla la intuición inicial de la teoría Gaia, ¿no? Lovelock va dándose cuenta, postulando que hay procesos de autorregulación a escala planetaria en la Tierra, ¿no? El sistema Tierra es homeostático, tiene esos fenómenos en los cuales está involucrada la vida que hacen que se mantenga más o menos constante la temperatura, la composición atmosférica, la salinidad de los océanos, la acidez, el pH de suelos y de aguas, un montón de parámetros se mantienen de manera así muy sorprendente dentro de márgenes relativamente estrechos, ¿no? Por ejemplo, pensad en la cuestión de la temperatura, la temperatura terrestre, ¿no? Por una parte, la Tierra va recibiendo cada vez más calor del Sol, ¿no? Porque la evolución de las estrellas, como la vida de estrellas como la de nuestro Sol, hace que de manera lenta pero constante vayan emitiendo cada vez, durante cientos de millones de años, vayan emitiendo cada vez más luz y calor. ¿Cómo puede ser que, y de manera que ahora tenemos un Sol más cálido que hace 500 o hace 1000 millones de años? ¿Cómo puede ser que, a pesar de ese incremento constante, la temperatura tienda a mantenerse en la Tierra también constante, ¿no? A pesar de, bueno, con todos estos fenómenos, ciclos glaciales e interglaciales, pero en esa vida de cientos de millones de años tenemos una tendencia a mantenerse la temperatura constante. Bueno, pues eso, lo que van viendo Lovelock, Margulis y después también otros investigadores, es que eso se explica por la acción conjunta de la vida en la Tierra, ¿no?, de la Tierra como planeta vivo. Y eso nos lleva a pensar en
en una tierra en la cual no es que la vida haya evolucionado adaptándose al medio ambiente, sino que vida y medio ambiente han ido coevolucionando, formándose, dándose forma unos a otros, ¿no? A través de un montón de interacciones recursivas, ¿no? Las condiciones físicas y químicas de la superficie de la Tierra, de la atmósfera y de los océanos han sido y son adecuadas para la vida gracias a la presencia misma de la vida, ¿no? Esa es una síntesis así, en pocas palabras, de la visión de Gaia, ¿no? Esto se va elaborando desde los años 70 hasta ahora. Nosotros tenemos la suerte en este país de contar con un investigador, Carlos de Castro, que es físico en la Universidad de Valladolid, que está dentro de uno de los grupos de investigación que mejor trabajo está haciendo sobre cuestiones de energía y sociedad desde hace años, ¿no? Se llama GETS, con 2 Es. Si queréis, bueno, luego lo ponemos en el chat. Hay ahí mucho material interesante. Pero digamos, al margen de su trabajo profesional allí en la Universidad de Valladolid, dentro de este grupo de investigación sobre energía y sociedad, Carlos ha ido desarrollando trabajo también pues, de reflexión, investigación sobre Gaia de primer nivel, ¿no? De hecho, en los últimos años, claro, este ha sido un asunto muy controvertido, ¿no? Y tropieza todavía con bastantes resistencias por parte de algunos sectores, pero ahora Carlos está ya publicando incluso artículos junto con otros científicos extranjeros que, que bueno, nos permiten avanzar. Ahí tenéis un libro suyo, el último libro extenso sobre Gaia. Este Reencontrando a Gaia es del todo recomendable, ¿no? Con eso hemos ido entendiendo cada vez más esa complejidad inmensa de los mecanismos de autorregulación y el papel crucial que desempeñan en ello los seres vivos, ¿no? La vida misma, comenzando con ese nivel básico bacteriano, ha generado gradualmente el ambiente adecuado para la vida en la Tierra tal y como la conocemos, ¿no? Eh, los seres vivos coevolucionan con el medio ambiente, lo van moldeando, ¿no? Todo esto nos sirve, esto que son hechos pues, a los que nos acercamos a través de la investigación, el conocimiento científico, que no es que tengan consecuencias directas en el plano ético, ¿no? Ahí tendríamos pues toda esta discusión sobre la falacia naturalista y demás, pero sí que favorecen, ¿no?, el comprender Gaia, ¿no?, el milagro de la vida en esta forma de Gaia, eh, hace que tengamos una posibilidad de vincularnos intelectual y emocionalmente de otra manera con la Tierra, ¿no? Decía William James, ¿no?, un gran pensador estadounidense, ¿no?, uno de los fundadores del pragmatismo, esa corriente filosófica en Estados Unidos, que dedicó mucha atención a la filosofía de la religión, y de él procede esa expresión de que la religión es como el sentimiento de poder sentirse en casa en el universo, ¿no? Las religiones nos favorecen, nos dan, en fin, crean ahí pues un contexto en el que la gente pueda sentirse en casa en el universo y de esa manera pues abandonar una parte de la angustia existencial que parece bastante consustancial a los seres humanos, ¿no? Bueno, pues la teoría Gaia no es ninguna religión, ¿no? Es una teoría científica, ¿no?, con la cual pues podemos hacer podemos desarrollar pues hipótesis, hacer predicciones, tratar de falsar o no la teoría. El plano de discusión de Gaia es ese, a pesar de que de manera muchas veces malintencionada se sitúa pues como si fuera una discusión sobre religiones, no. Eh, pero sí que es verdad que si captamos bien lo que significa Gaia, podemos tener esa base fáctica, esa base de hechos, para poder sentirnos un poco más en casa en el universo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Por eso, pues toda esta reflexión sobre concepciones del mundo. Bueno, Carlos de Castro pues también lo formulaba así, ¿no? La teoría Gaia está basada en una simple idea. Los seres vivos influyen en su entorno y no solo se adaptan a él. El conjunto de los seres vivos o biota tiene tanta importancia en el entorno global o biosfera que se abre la puerta a la idea de coevolución y regulación del ambiente por parte del conjunto de los vivientes, ¿no?
juntos, ambiente y seres vivos, hacen al sistema global, lo conforman como si de una entidad viva se tratara. Carlos de Castro defiende, eso no lo aceptan todos los investigadores en este terreno, defiende que de hecho hay que considerar a Gaia como un superorganismo. Eso es la teoría Gaia orgánica, es más aventurada que la teoría Gaia más elemental, pero bueno, también hay ya, pues un debate interesante en torno a hasta dónde se puede llegar, hasta dónde conviene llegar, qué podemos saber en esa teorización, ¿no?, de la Tierra, del sistema Tierra, con esas capacidades de autorregulación, ¿no? ¿Lo hacen o no análogo a un gran organismo? Es un asunto que todavía se está debatiendo, ¿no? Bueno, tenéis luego explico pues algunos de las formas en las cuales tiene lugar esos fenómenos de autorregulación, ¿no? Por ejemplo, cómo los ecosistemas contribuyen a evitar que un efecto de invernadero excesivo, ¿no?, aumente demasiado la temperatura terrestre. Hace falta bombear dióxido de carbono fuera de la atmósfera y capturarlo, y en eso colaboran varios mecanismos, ¿no?, y de manera muy destacada los organismos marinos que depositan conchas de carbonato de calcio en el mar, van captando carbono de la atmósfera de esa manera, o los microorganismos del suelo, ¿no?, que en el ciclo biogeoquímico de los silicatos y carbonatos van deshaciendo las rocas, ¿no?, para formar calizas, ¿no? Bueno, mecanismos gaianos, ¿no?, que nos interesan y que de hecho, pues de alguna forma fueron intuidos, ¿no?, aunque esto es un asunto reciente ya de la segunda mitad del siglo XX, de alguna manera tenemos también pues una tradición de ciencia más holista, ¿no? Hay una gran figura sería Alexander von Humboldt, ¿no?, en esos comienzos del siglo XIX, ¿no? Von Humboldt ya intuyó, ¿no?, pues esta posibilidad de pensar en algo como una geofisiología, que luego hemos visto que se puede hacer, ¿no?, de forma rigurosa, ¿no? Bueno, Lynn Margulis, en este breve libro Planeta Simbiótico, escribe: desde mi punto de vista, el movimiento humano que pretende responsabilizarse de la tierra viviente es hilarante, la retórica del impotente. El planeta cuida de nosotros, no nosotros de él. El imperativo moral que nos empuja a tratar de guiar a una tierra caprichosa o de curar a nuestro planeta enfermo es una prueba de nuestra inmensa capacidad para el autoengaño. Más bien necesitamos protegernos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esto también es importante, ¿no?, esa idea de volver la mirada hacia nosotros mismos, más bien que pensar que podemos salvar la tierra, ¿no?, como decimos a veces, quizás sin pensar mucho en lo que eso puede representar. Bueno, Gaia, la teoría Gaia, nos ayuda a comprender el carácter excepcional, ¿no?, del lugar en el cosmos donde estamos, del que formamos parte, ¿no?, ese planeta simbiótico, autopoyético, con impresionantes capacidades de autorregulación basada en la vida, que le han permitido recuperarse de diferentes cataclismos globales en el pasado, ¿no? Aquí continúo desarrollando un poquito pues esta perspectiva gaiana, pero ahora ya no tenemos tiempo para mucho más. Yo voy a dejar aquí la exposición inicial para que tengamos también un rato de debate, aunque ya veréis que el PPT es más extenso, ¿no? Y a partir de aquí, por ejemplo, o sea, va una sección en la cual discuto términos ya pues un poco más, bueno, el tipo de cosas pues que tratamos un poco más en las aulas de una facultad de filosofía, como aquella en la que yo estoy ahora, ¿no? Estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Estas cuestiones, ¿no?, de filosofía antropocéntrica, debates sobre zoocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo y demás, pues se meten un poco más
en esas cuestiones filosóficas, lo desarrollo en estos libros que mencionaba al principio, pero ahora para tener un plazo también que nos permita conversar, lo voy a dejar aquí. Como os decía, le he enviado este texto, ¿no? Estas diapositivas en forma de PDF y un par de textos más breves que van de lo mismo a Mari, a Rosa Mari, y ella os los puede hacer llegar a los participantes o a la gente de la Casa Encendida para que os los hagan llegar. Entonces, pues vamos a salir de la pantalla compartida y pasamos, si os parece bien, a la fase de coloquio. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, ya han empezado a comentar y a preguntar. No sé cómo te sientes más cómodo, si quieres ver tú las preguntas o yo te las leo Sí, y así se enteran todos los demás también, ¿no? estaba viendo el chat, en efecto. Vamos a ver, vamos a ver. Joana Hay Rosa, algunas... sí, Sí, sí. Bueno, Joana es la que te comenta, que ella es portuguesa, estudiante del máster, y ella dice, mi pregunta es sobre su sueño para el futuro. Ella hace un escrito largo, dice que ella tuvo que traducir con Google para poder escribir esto. Entonces ella dice que el surgimiento de una visión antropocéntrica, el hombre en el centro, se relaciona con el eje del tiempo de Jaspers, pues de ahí surge la exaltación del hombre, sus relaciones y sus necesidades y la negación de la naturaleza y los animales como salvajes o inferiores. En los descubrimientos marítimos, consecuente colonización y evangelización de las poblaciones indígenas que honraron a los animales y a la naturaleza y los asumieron como hermanos, la destrucción de la cosmogénesis animista fue central para la dominación total de los salvajes. Actualmente, algunos pensadores y estudiosos hablan de rescatar esta relación simbiótica con los salvajes, naturaleza, animales e instan a la creación de nuevas cosmogénesis a través de sueños de futuros posibles, es decir, soñar con escenarios utópicos o incluso distópicos, para que podamos crear nuevas relaciones con nuestro entorno. Entonces de allí la pregunta de ella, ¿cuál es tu sueño para el futuro? sí. Bueno, yo matizaría un poco, Joana Rosa. No, o sea, creo que no deberíamos... A mí me parece que es muy valioso ese momento así de la era axial, aunque tenga, por supuesto, eh, digamos, lo bueno vaya mezclado también con su poquito de malo, ¿no? Como nos diría más de un poeta. Eso pasa siempre en los fenómenos humanos, ¿no? Hay como una ambigüedad constitutiva de lo humano, ¿no? Y entonces ahí tenemos, pues, de esas tradiciones culturales, religiosas también, pues, en fin, habría mucho que decir sobre el carácter patriarcal, ¿no? De algunas de estas elaboraciones, pero lo que me parece más importante es lo que antes apuntaba, ese impulso a superar la moralidad tribal, ¿no? Y a pensarnos como partes de algo más amplio. Y no todas esas tradiciones son antropocéntricas, ¿no? Eso se puede matizar bastante, ¿no? Por ejemplo, lo son fuertemente pues las tradiciones occidentales, ¿no? Hablábamos ahí pues de la filosofía griega, ¿no? O de los profetas en Israel. Ahí tenemos tradiciones, aunque también se puede luego matizar un poquitín, pero son tradiciones antropocéntricas, pero en cambio pues el taoísmo en China o el budismo en la India ya se sitúan en un plano diferente, ¿no? Por no hablar de otras filosofías que pertenecen también a ese momento, ¿no? Pues un Mahavira en la India con el jainismo. O sea, tenemos ahí como una gran riqueza de, de tradiciones culturales, filosóficas, y además está, como tú misma señalas, todo ese otro mundo de pensamiento, ¿no? Al que desde el Occidente se ha prestado mucha menos atención, que han ido desarrollando también otras culturas en América, en Abya Yala, en África, en Oceanía, en las islas del Pacífico. Hay un par de libros en castellano que, vamos, y están en otras lenguas también, que están muy bien para
pasar un poco revista a toda esa riqueza, ¿no? Incluyendo también las cosmovisiones animistas a las que te refieres, ¿no? Uno de ellos es Cosmovisiones de la Tierra, ¿no? Que compuso John Baird Callicott y que se tradujo al español en México, ¿no? Por iniciativa de Ricardo Rossi, que es un profesor chileno, bueno, que hace un trabajo muy interesante también sobre ética ecológica, ¿no? Y luego el otro libro también que puede aportar ahí es este de Pluriverso, ¿no? Cuyo original está en inglés, pero que se ha traducido también al español y se ha publicado en España, pero también en varios países de América Latina hace poco, ¿no? Entonces, esta es una historia, la que esbozas, ¿no? Esos no descubrimientos, sino más bien encontronazos entre culturas, empezando por la llegada de los europeos al continente americano, los fenómenos coloniales, ¿no? Todo esto es una historia muy importante que nos interesa, que seguimos, en la cual seguimos, porque no, aunque muchas veces no prestamos mucha atención a ella, seguimos estando en un mundo, en una estructuración del mundo que es colonial, neocolonial, o sea que eso sigue siendo nuestro presente, aunque tenga ese recorrido de varios siglos. Y yo creo que hay ahora una atención mayor a lo que estos otros pueblos, digamos, pues que no han creado estados, ¿no? Que no han desarrollado pues esto que llamamos civilizaciones, a veces, ¿no? Con connotaciones tanto positivas como negativas, lo que han desarrollado como en forma también de concepciones del mundo y espiritualidades, ¿no? Y ahí hay cosas, vamos, que a mí particularmente me interesan muchísimo, ¿no? Ahí está esa maravilla que es el libro que recoge, por ejemplo, las elaboraciones de Alce Negro, ¿no? Aquel eh, líder espiritual, chamán, si se quiere, ¿no? De los Sioux. Eso está traducido al castellano desde hace tiempo. Alce Negro habla, es un libro impresionante. Ahí está, dentro de esa tradición de los indios, de los pueblos originarios de América del Norte, ese libro tan hermoso que publicó hace no tanto Robin Wall Kimmerer, ¿no? Que es una trenza de hierba sagrada, ¿no? Que también, o sea, son figuras, ¿no? Robin Wall Kimmerer, por ejemplo, es fascinante, entre otras cosas, por ese puente que tiende entre el mundo. Ella es, por un lado, descendiente de uno de estos pueblos originarios, Potawatomis, en una familia de pueblos en América del Norte, ¿no? En la isla Tortuga, como llamaban ellos a esa parte del continente, y a partir de cierto momento es una de las personas involucradas en la recuperación cultural que había casi, pues, una cultura que había estado al borde de la extinción, y es una activista, digamos, en esa recuperación cultural, ¿no? Pero también es una bióloga formada profesora de universidad en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa capacidad para tender puentes, ¿no? Entre la ciencia occidental contemporánea y toda la tradición cultural eh, de los pueblos originarios, en este caso, pues es muy notable, ¿no? Algo parecido, otro pensador, yo creo que muy importante, que también está, pues, como en esa posición de puente, es el indígena brasileño Ailton Krenak, del cual se acaba de traducir ahora, justo estos días también, por fin, un libro al castellano.
pero en portugués están, claro, como es brasileño, escribe, aparte de en su propia, de hablar su propia lengua, se formó, trabajó, de hecho, como periodista durante un tiempo en ciudades brasileñas y escribe en portugués. Entonces, claro, en portugués ahí es de una riqueza enorme, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como mi recomendación sería que cada cual tiene que partir desde donde está, ¿no? No solo porque, o sea, yo he insistido antes en que la concepción del mundo dominante en Occidente es sobre todo negativa, ¿no? Es muy disfuncional, pero no todo en ella, como pasa en todas las grandes tradiciones culturales, no todo en ella es disfuncional. Nosotros tenemos también tradiciones minoritarias, pero que a partir de las cuales se puede construir, ¿no? Yo antes algunos rasgos por eso apelaba antes a la era axial, ¿no? Algunas de esas tradiciones son valiosas. Yo, por ejemplo, pues dediqué un capítulo de un libro a la filosofía de Epicuro, ¿no? Epicuro, entre los antiguos filósofos griegos, pues da juego para construir una visión del mundo ecológica, ¿no? No solo con él, pero digamos, ahí tenemos mimbres para construir otra clase de cestos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que nos toca partir a cada cual desde donde está. O sea, si uno es Robin Wall Kimmerer, pues es estupendo que pueda partir, ¿no? De la tradición Potawatomi y hacerla dialogar con el conocimiento botánico moderno. Y a nosotros, pues desde acá, desde España, por ejemplo, pues nos toca ver también, ¿no? Yo por ejemplo, eh, reivindico todo lo que puedo y más debería hacerlo a un pensador como Manuel Sacristán. O sea, hemos tenido, sin aprovecharlo, hemos tenido a un pionero en el pensamiento ecomarxista, ecosocialista de primer nivel, que entre los años 75 y 85, el último tramo de su vida, desarrolla lo que nos hubiera permitido, de haberle hecho caso, haber desarrollado pues, movimientos sociales más cercanos a esos planteamientos, nos hubiera permitido avanzar muchísimo, ¿no? Bueno, pues aquí a mí me toca reivindicar a Sacristán al mismo tiempo que uno es consciente también de los puntos débiles las tradiciones en las que está y de todo lo que pueden aportar las otras tradiciones, ¿no? Yo creo que ahí la idea las ideas que ha desarrollado para favorecer, ¿no? Mm, construir interculturalmente Boaventura de Sousa Santos en Portugal, vamos, entre Portugal y América Latina, pues son muy valiosas, ¿no? Incluyendo las prácticas de traducción intercultural que propone alguien como Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Desde Coimbra y otros lugares. En fin, por ahí iría, ¿no? Muy bien. Eh, gracias, Joana. Eh, aquí, bueno, no sé quién es, pero dice, lo primero agradecerte, Jorge, los ensayos de que escribe. Me pareces un filósofo muy valioso cuya obra cobrará importancia con el tiempo. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué hacer si ya llevamos 50 años de retraso para evitar el desastre si a pesar de los numerosos informes del panel de expertos científicos se está haciendo lo contrario de lo que debería hacerse? Si lo necesario ecológica y socialmente resulta imposible desde un punto de vista cultural y político, ¿qué estética de la resistencia oponer a la barbarie de un ecocidio y el subsiguiente genocidio? ¿Cómo enfrentamos el apocalipsis climático o la resurgida amenaza de un Armagedón nuclear que parece cada vez más probable? Ojalá tuviera uno respuestas respuestas sólidas para todo eso, ¿no? Para el que hacer, ¿no? De hecho, yo diría que incluso lo de 50 años de retraso es muy optimista, porque según cómo echemos las cuentas, es bastante tiempo más. Por eso, o sea, insisto también en esta idea de los tiempos, el tiempo profundo, ¿no? Esto de la gran historia. En realidad había algunas diapositivas, aunque las pasé un poquito deprisa para no tener, bueno, tener tiempo así
al final en las que señalaba, claro, también podríamos pensar que llevamos más de 500 años de retraso, ¿no? Volviendo precisamente, ¿no? a ese momento, ¿no? de la llegada de españoles, portugueses, franceses, ingleses, ¿no? a América, a Via Yala y todo lo que siguió de ahí. Pues bueno, eso fue un momento desastroso, ¿no? En el que, ya lo sabéis por otro lado, ¿no? Supuso un genocidio, pues, en el cual más o menos las 9/10 de la, las poblaciones de los pueblos originarios en América eh, desaparecieron, murieron, ¿no? Sobre todo por las nuevas enfermedades frente a las cuales no tenían inmunidad, que llegaban desde el viejo continente allá, ¿no? Y eso que fue pues más un choque, no fue un encuentro de culturas, sino un choque, un encontronazo, sin embargo, quizá hubiera podido desarrollarse de otra manera, ¿no? Hay algunas figuras muy importantes, por eso decía antes, ¿no? Tenemos esas tradiciones minoritarias, ¿no? Ahí está, a comienzos del siglo XVI, un Bartolomé de las Casas, ¿no? Ahí están, o sea, una serie de frailes, dominicos, algunos, buena parte de ellos, ¿no? Como el propio Bartolomé de las Casas, que plantean, no podemos, no podemos llegar a estas tierras como dominadores, con un proyecto de dominación. Tendríamos que ser capaces de reconocer como humanos, igual que nosotros, a esta gente. Entonces, en lugar de encomiendas y formas de servidumbre, bueno, eso se plantea de forma explícita, y hay debates ahí pues, que son muy, muy interesantes, aunque Bartolomé de las Casas pierde. Y igualmente, pues uno puede pensar en los orígenes de esa modernidad que se va a desarrollar como modernidad colonial, patriarcal, capitalista. Pues tenemos también a un Michel de Montaigne, ¿no? en Francia, que desarrolla una perspectiva mucho mejor. O sea, tenemos también como esos hilos de lo que hubiera podido ser una modernidad alternativa, que nos siguen resultando valiosos e inspiradores, ¿no? Ahí podríamos decir que más que 50 años de retraso para evitar el desastre, llevamos 500 años de retraso para evitar el desastre, ¿no? Y si nos retrotraemos a ese momento de la era axial, donde tampoco hicimos demasiado caso, ¿no? Pues a Buda, a Lao Tzu, a Jesús de Nazaret y demás, pues podríamos decir que llevamos 3 milenios de retraso, ¿no? Es decir, que la historia humana, ¿no? Con esta ambigüedad que nos caracteriza, con este avanzar, pues muchas veces por los malos caminos, ¿no? Es como si en muchas encrucijadas hubiéramos elegido los caminos malos. Eh, mm, Ahí está, ¿no? Esas trayectorias que hemos ido siguiendo, ¿no? Lo que puedo decir sobre todo es que deberíamos tener conciencia de todo ese recorrido, y que entonces una de las fuerzas en las que podemos apoyarnos, ¿no? Algo así apuntaban pues gente como Walter Benjamin, como Pierpaolo Pasolini, ¿no? Esta, este, esta frase de Pasolini: yo soy una fuerza del pasado, ¿no? O algunas reflexiones de Benjamin en el tramo final de su vida nos llevarían a pensar que eh, no se trata solamente de pensar en nuestros descendientes, ¿no? Digamos, o sea, una una de las fuerzas motoras, ¿no? de los impulsos que han movido a los movimientos ecologistas, ¿no? Desde los movimientos ecologistas modernos, ¿no? Desde los años 60, 70 hasta hoy, ha sido esa consideración del futuro, ¿no? Del hacia dónde vamos, de qué mundo vamos a dejar a nuestros descendientes, ¿no? Con todos los chistes que hacemos luego sobre eso. Pero esa cuestión intergeneracional hacia el futuro es muy importante, pero quizá deberíamos también no perder de vista la cuestión intergeneracional hacia el pasado, ¿no? Quizá un motor también, un impulso fuerte para el tipo de luchas
antiproductivistas, antiextractivistas, anticonsumistas que necesitamos, es también el no fallar a nuestros muertos. Yo por lo menos lo pienso también así, ¿no? Sobre todo si mencionamos cosas como la estética de la resistencia, ¿no? De un Peter Weiss, ¿no? Que tenía esa dimensión bien presente, ¿no? O de esa cuestión de barbarie, ¿no? ¿Qué tipo de, qué tipo de bárbaros, quiénes son bárbaros? Ahí, entonces, ahí está todo el trabajo que hacía un Bartolomé de las Casas, ¿no? En el decenio de 1540-1550, ¿no? Pues a mí el no dejar en la estacada a alguien como Bartolomé de las Casas y todo lo que pudo haber sido me parece también una motivación importante, ¿no? Bien. Donaldo Garrido, desde México, dice, muchas gracias por su exposición, profesor. Considerando, como lo menciona, que la crisis civilizacional está fundamentalmente basada en su aspecto ético-político, ¿cómo podríamos esparcir una nueva concepción simbioética tanto en las masas como en aquellos que detentan las decisiones que nos podrían llevar por mejor camino? Mm. Bueno, ahí hay como al menos dos grandes indicaciones que se pueden dar, ¿no? Una, y las dos en cierta forma, pues tienen que ver con ideas de educación, pero no de educación en sentido restringido, ¿no? Como educación formal dentro de instituciones. Pues eso, yo estoy ahora en una facultad, ¿no? De filosofía y letras o en las escuelas, ¿no? Aunque eso también tenga su importancia, sino más bien del tipo de autoconstrucción que somos capaces de hacer en los movimientos sociales cuando estos van más o menos bien, ¿no? Me refiero entonces a procesos como educativos de escala social a través de movimientos sociales y luego también pues, de fermentos. O sea, yo antes, en cierto momento, hacía pues toda esta lista de esas perspectivas, ¿no? Teóricas, culturales, que nos pueden permitir avanzar, ¿no? Empezando por lo de la gran historia, ¿no? Todo este. Entonces, el poder autoconstruirnos personal y colectivamente de esas maneras es lo que nos permitiría avanzar. Eso lo hacemos con muchas limitaciones, ¿no? Pues porque estamos dentro de las estructuras políticas, económicas que conocéis, donde todo se organiza para que esta clase de ideas pues no tengan mucho recorrido, donde cuesta mucho el avanzar, pero bueno, pues tenemos también algunos ámbitos, ¿no? Donde modestamente lo podemos ir haciendo, ¿no? Si por ejemplo pensamos en ecoeducación, ¿no? En sentido ahora ya más limitado, pensando también en las escuelas, los institutos, la enseñanza media, pues ahí tenemos el trabajo muy valioso que está haciendo en España, por ejemplo, una institución como FUEM, ¿no? Luis González Reyes y otras compañeras en FUEM nos dan herramientas para avanzar por ahí, ¿no? En los últimos años, ¿no? Si ahora en lugar de mirar hacia esa parte de la educación más formal, miramos hacia esa autoconstrucción social a través de movimientos, pues ahí tenemos en los últimos años, a partir de 2018, cómo se han formado desde fuera de los movimientos ecologistas ya existentes, pues estos movimientos, sobre todo juveniles, aunque no son solo de jóvenes, tipo rebelión contra la extinción o viernes para Fridays for Future, viernes para que haya un futuro. O sea, ahí tenemos la movilización en clave generacional, que lo raro es que no hubiera aparecido antes, ¿no? Porque había, en fin, había motivos para que esa especie de insurrección casi de escolares, ¿no? Hubiera podido suceder, pues, y ojalá hubiera sucedido 20 años antes o 30 años antes, pero bueno, bien está que al menos ahora en 2018, 2019, pues eso se haya puesto en marcha y también está, y fijaos, las reacciones, lo que pone en movimiento también entonces en el resto de la sociedad, muchas de estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo creo es donde se puede, se puede ir avanzando. Jorge, Fernando dice, profesor, gustaría saber su opinión si llegamos o no a tiempo.
y aceptados o no. Por ejemplo, coche eléctrico no es solución, en parte problema, necesidad de litio, gasto de agua para hacer baterías, pero caminar o ir en bicicleta sí ayuda. En resumen, mi pregunta es sobre si usted cree llegaremos a tiempo y qué medida para ustedes son capitales concretas y reales para poner en marcha a nivel particular para la mejora general del problema climático, residuos, limitación, recursos. Bueno, pues hombre, no sabemos si vamos a llegar a tiempo o no, porque no tenemos ni tampoco vamos a tener una bola de cristal para predecir el futuro, ¿no? Lo que podemos es analizar tendencias, ver por dónde van las cosas. Ahora no van bien, yo creo que eso pues es evidente, o sea, no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. El ejemplo que se pone pues está bien traído, ¿no? Porque hoy mismo he publicado un artículo, si queréis, esperad, a ver si tengo un momento Sí, cómo no. y os copio el enlace, sí que lo tengo por aquí. En la web de Viento Sur, hace unas horas, he publicado justo un artículo sobre transiciones energéticas y transiciones ecológicas y alguno más, tengo algún texto también reciente. Mira, ahora ya lo tenéis ahí, ¿no? Entonces, es verdad que lo que se está llamando de manera muy reductiva transición ecológica, ¿no? En países como este, ¿no? Donde tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, pues bueno, de hecho de manera súper reductiva, se está identificando transición ecológica con transición energética y transición energética con electrificación, un poco de electrificación de nuestro mix energético con renovables, ¿no? Entonces, eso es solo una parte muy pequeña de lo que tendría que ser una transición ecológica, y no es solo que sea pequeña, sino que si no ponemos en primer lugar, por decirlo en una palabra, el decrecimiento, el tipo de decrecimiento en el uso de energía y de materiales que necesitamos, incluso puede tener aspectos contraproducentes, ¿no? Eso es un poco lo que, bueno, lo veréis si leéis el artículo este de Viento Sur, pues ahí lo argumento un poco. Es decir, necesitamos en el norte global, en países como el mío, necesitaríamos ser conscientes de que lo primero tiene que ser reducir mucho el consumo de energía. Si hablamos de transiciones energéticas, necesitamos reducir mucho el uso de energía y luego, o al mismo tiempo, pero digamos de la mano con esa reducción del uso de energía, transformar la matriz energética, ¿no? Pero si simplemente añadimos algo más de electricidad procedente de fuentes renovables, pues no vamos a llegar lejos, ¿no? Es que de hecho a escala, en cuanto uno lo considera a escala global, ni siquiera se va a avanzar demasiado en la cuestión climática solo con ese tipo de transición energética, en fin, jibarizada, ¿no? Y esa sería la respuesta, aunque está bueno, más desarrollada, ya lo veréis en el artículo, pero la respuesta a la pregunta sería lo más importante es decrecer. En el norte global, lo más importante es decrecer, ¿no? ¿Será posible? Muchas gracias, dice Teresa Puche, por la excelente exposición. Observando nuestra realidad actual, que apuesta rotundamente por la destrucción de la vida, quizá el desamor al extranjero sea una forma de definir la situación, parece que las iniciativas personales frente al ecocidio importan poco en el intento de mejoría del estado de las cosas, pues no se percibe realmente el cambio urgente que necesitamos en un momento climático de máxima emergencia por mucho pataleo social que se lleve a cabo. Estamos lanzando a las instancias pertinentes un soft recurrente, pero nadie parece escuchar al otro lado. ¿Cómo lograr que quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitar lo peor tomen la iniciativa y cómo convendría más al problema que lo hicieran? Bueno, entiendo por la formulación de la pregunta que con ese quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitar lo peor, probablemente Teresa se está refiriendo pues más a esas personas pues en gobiernos
grandes instituciones, grandes empresas, digamos, a lo que son esas élites políticas y económicas que concentran pues, hoy más poder que en ningún momento anterior de la historia humana, ¿no? Ese es también un aspecto pues, que no habría que perder de vista. Nunca ha habido una concentración semejante de poder y de, en fin, y ahí entraríamos en los asuntos de desigualdad social y eso, ¿no? Pero nunca ha habido una concentración semejante de tanto poder en tan pocas manos, ¿no? No podemos esperar que esas élites hagan ese trabajo. O sea, no, son élites nihilistas, son élites dispuestas a dejar que la tierra no sea habitable para los seres humanos con tal de continuar un tiempo en esa posición de dominio, ¿no? Ellos no lo van a hacer. O somos capaces de movilizar a la sociedad, de crear contrapoder social, de avanzar en la construcción de nuevas instituciones o no habrá mucha salida, ¿no? Por otro lado, algunas de esas instituciones pues, no son monolíticas, en algunas de ellas pues, podemos hacer algo. Alguien pues, que está, ya lo estáis viendo, ¿no? Que algunos de los esfuerzos pues, más valiosos, ¿no? aunque sean sobre todo esfuerzos en formular los problemas y darles voz que estamos viendo estos últimos años, pues son de gente como el actual secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Guterres o el Papa Francisco, ¿no? Bueno, pertenecen sin duda también, ¿no? a esa élite mundial, pero están en otro lugar, ¿no? Hay algunos también, están también pues esas fisuras, esos huecos, esas posibilidades en algunas instituciones para intentar hacer las cosas como habría que hacerlas, ¿no? Pero en fin, quiero decir que podemos, yo creo que hay que apoyar al Papa Francisco todo lo que podamos, pero no deberíamos pensar que Elon Musk va a suponer ninguna solución para estos problemas, ¿no? Muchas gracias, Teresa. ¿Alguna otra pregunta más para Jorge, aparte de las felicitaciones por su excelente exposición? No ha habido más preguntas por aquí. Bueno, quizás si os parece lo podemos dejar aquí porque de un momento a otro a mí me van a apagar la luz del despacho y la facultad ya están cerrándola. Vale, Porque, vale. Eh, bueno, no, entonces Jorge, se ríen del comentario. Bueno, Jorge, no sé si quieres despedirte de tu público, de los estudiantes. Te dan las gracias, te dan un cordial saludo, agradecidos por la reflexión en que nos ponen con tus sí, disertaciones. muchas gracias también. Como os decía antes, pues Rosa Mari tiene los documentos con los que se puede, encontraréis ahí pues en el PPT, que es muy largo, bastantes referencias y elementos adicionales para la reflexión, y yo me alegro mucho de haber podido compartir este rato con vosotras, con vosotros, y ojalá pues, que haya contribuido un Seguro que poquillo sí. a la clase de... Antes hablábamos de estos maestros de la era axial. Si uno se aproxima pues, a esas tradiciones sapienciales, culturales, siquiera un poquito, ve que enseguida una imagen que aparece una y otra vez es la idea de despertar, ¿no? De hecho, ese sería un poco como el denominador común de lo que pretendía aquella gente, ¿no? El despertar, el ser capaces de despertar, ¿no? El abrir los ojos. Bueno, pues ojalá que colectivamente, como sociedades, podamos llegar, ¿no? a esa clase de despertar a tiempo. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Tenemos mucho que aprender de la naturaleza, que los otros seres vivos lo hacen. El quórum es un ejemplo, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Entonces, los invitamos a todos y a todas para la semana que viene a escuchar a José Manuel Naredo sobre claves para trascender la ideología económica dominante y para permitir que prospere el enfoque ecointegrador emergente. Muchísimas gracias.
a todos y a todas por estar aquí y gracias a ti, Jorge. La luz no se fue, afortunadamente. Pero enseguida lo va a hacer, son dentro de pocos minutos. Bueno, muchas gracias también y hasta otra, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.